estábamos hablando si el enojo era algo que nosotros podíamos padecer en algún momento determinado en nuestra vida. También la otra pregunta que nos hacíamos es que si Dios castiga. ¿Sabe por qué me interesé en darle a conocer a usted si Dios castiga? Es porque he escuchado más de una persona que dice que Dios no castiga. Mucha gente dice que Dios es Dios de amor, y eso es cierto. La Biblia habla que las características de Dios es su amor y su gran misericordia. Dios es misericordioso. El mismo Cristo era misericordioso. Cuando venían aquellos hombres a apedrear a aquella mujer que había adulterado, recuerdo que en las escrituras habla de que le venían apedreando. Pero cuando Jesús le dijo que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, cada uno de ellos se vio internamente y se dio cuenta de que tenían fallas dentro de ellos y no eran dignos de apedrear a una mujer que había fallado al igual que ellos habían fallado. Y vemos cómo Dios le dice: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Vete y no peques más. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios en su misericordia perdonó a aquella mujer. Con tanto amor la defendió en aquel momento donde pudo morir, porque cada pedrada pudo haberla matado. Amén. Entonces vemos que tenemos a un Dios de amor. Entonces el domingo pasado estuvimos viendo lo que causa el enojo cuando es continuo en nuestra vida. Nos afecta la salud, nos afecta las relaciones a nuestro alrededor. La gente que vive constantemente enojada, la gente que vive violenta todo el tiempo, no solamente le va a ir mal en su matrimonio, sino que va a afectar las relaciones sociales, porque nadie va a querer acercarse a usted por su carácter, por su manera de ser. Va a tener problemas con sus hijos se irán de casa molesto con usted porque nadie va a soportar. Y lo más triste de todo es que llega el momento en que ni tú te soportas, en que ni tú te aguantas. Y se lo digo por experiencia, porque yo llegué a un momento en que yo dije: yo no puedo seguir de esta manera. Todo me molestaba. Mi madre siempre me decía: ¿con quién peleaste en el sueño? Entonces era porque tenía una cara amargada todo el tiempo. Y es que había rebeldía dentro de mí. A veces nosotros como padres nos descuidamos de nuestra familia, discutimos enfrente de ellos y no sabemos que estamos creando a personas completamente diferentes de como Dios tenía en el plan de Él. Amén. Porque distorsionamos ese plan que Dios elabora para nosotros y terminamos en otro destino. Quiero mostrarles que Dios es Dios de amor, es Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor. Quiero decirte a ti, para aquellos que siempre dicen eso es mentira, Dios es Dios de amor, Él no castiga. Yo quiero decirte que Hebreos capítulo 12, verso 5 dice que al que ama, disciplina. Dios nos disciplina porque Él quiere que usted y yo seamos perfeccionados para poder entrar en su gloria. Dice, para que nosotros podamos ser aprobados. Dice que Él nos ama y nos corrige para que participemos de su gloria. ¿Me está entendiendo? O sea, que la disciplina es necesaria para corregir todas aquellas cosas que nos afectan y que por culpa de ese enojo podemos perder el privilegio de entrar a ese lugar. Les decía y concluí con esto: Abraham tuvo el castigo de no entrar a la tierra prometida porque golpeó la roca 2 veces, no con enojo, con rabia. Moisés golpeó la roca con mucho enojo y Dios le había dado instrucciones que le hablara y él la golpeó
porque Moisés estaba harto del pueblo de Israel. Y por haberse enojado de esa forma, perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Se da cuenta? Entonces tú y yo podemos perder familias, podemos perder a nuestros hijos, podemos perder el trabajo y podemos perder también el privilegio de entrar a su gloria. Porque dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice la palabra que cuando nosotros dejamos que ese enojo pase de un día, 2 días, 3 días, ese enojo se convierte pecado. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Entonces quiere decir que me puedo airar, puedo enojarme por un momento y ponerme indignada de tal manera que yo le diga a Nubia, ay Nubia, pero es que no puedo más con estas personas. Estoy molesta. Y tenemos derecho de estar molestos. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no espere que amanezca ese sol y usted sigue enojado en la misma cama con su pareja. Arréglelo inmediatamente porque puede pasar cualquier cosa en ese momento. Muchos mueren de un paro cardíaco en un segundo. Muchos les ocurre, mire, ¿cuántos conocen a David? Como 3 o 4. Él era miembro de esta iglesia y por cuestión de trabajo y otras cosas no pudo seguir viniendo. Pero me contaba que la esposa sacando las bolsas del carro cuando se vino la gran tormenta en esta semana que pasó. Bajándose del carro, sacando las bolsas y un tremendo árbol cayó encima del carro que lo aplastó, quedó prácticamente inservible. En un segundo. ¿Cuántos han visto sucesos? A mí me dieron un video por ahí que la persona iba en bicicleta y tremendo accidente al lado que los 2 carros pasaron así y la persona quedó parada. Puede algo en el aire venirse rodando, alguna pelota, qué sé yo, y caerte en el ojo. Tú no sabes, las cosas caen del cielo y ni cuenta te das. Por eso, nunca permitas que tu pareja se vaya de casa sin darle un beso de despedida, en señal de paz. Porque puede que ese día que no le dé su beso, pueda que sea el último día que no lo vuelvas a ver. Nos quedamos aquí. Algunas personas se exaltan más que otras, pero antes de leer, como una breve introducción del domingo pasado, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 3:19, ya vimos que era el enojo. Ahora vamos a leer textos bíblicos. Apunten por favor con su lápiz y papel para que usted sepa los textos bíblicos donde Dios se enoja. La Biblia en Apocalipsis 3:19 dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Oiga bien, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Repito, porque el temor lleva en sí castigo, porque donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Gloria a Jesús. Es importante estar revestido de amor para tener la capacidad de perdonar. Tenemos que estar revestidos de amor para tener la capacidad de hacer a la persona quien nos ha agredido, amén, a un lado como si aquí nada ha pasado. Y volver a empezar. El que no tiene el amor de Dios no perdona. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Te perdono pero nunca olvido. Aquí lo llevo. Y cuidado me la haces otra vez porque aquí está dentro. Entonces ese no es perdón. Miqueas capítulo 7 del 18 en adelante habla bien claro que Dios sepultó todos los pecados en el fondo de la mar y no se acuerda más de ellos.
No permitas que el enojo te albergue tanto que no puedas perdonar y llevarlo aquí adentro, porque eso puede ser fatal para tu vida como hijo de Dios, porque Dios nos enseña a perdonar. Entonces, como texto de introducción, dice que algunas personas se exaltan más que otras. ¿Cierto o no es cierto? Claro que sí. Hay gente bipolar que pierde los estribos en cuestión de segundos, como el hermano José venía hablando, que tienen ahí a alguien que se pelean todos los días, y eso es terrible. Son dos que hacen circuitos, porque son polos que están chocando ahí y hacen tremendo problema. Dice que algunas se enojan con mayor facilidad y más intensamente que lo promedio. Hay gente que se enoja intensamente, tan intensamente que pierde los estribos y hace cosas que después se arrepiente, pero ya too late, ya muy tarde, ya ha hecho cosas que ha lastimado a aquella persona. Otros no demuestran su ira gritando, pero son crónicamente irritables, malhumorados. Las personas que se enojan con facilidad no siempre insultan y lanzan cosas, a veces se retraen socialmente y se amargan o se enferman. ¿Cuántos en la escuela tenían una maestra que tal vez no se había casado nunca y le decían solterona y usted decía es una amargada porque nunca se ha casado? ¿Cuántos? ¿Y cuántos se han encontrado con personas bien mansitas que no quiebran ni un plato? Y usted las insulta, usted las maltrata, usted les grita y la persona calladita. Y de repente un día agarró el cuchillo de la cocina y lo tiene contra la pared y te dice, si me tocas un pelo te mato. ¿Cuántos han encontrado una mujer así? O un hombre así. Yo tengo una tía que el hombre le puso no sé cuántas mujeres y ella sufriendo calladitamente y nadie sabía qué iba a pasar. Hasta que un día el hombre llegó y le contaron que andaba con no sé quién y dijo ella, esta es la gota que rebalsó. Agarró la pistola, él ni se dio cuenta, él tenía la pistola en su gaveta. Ni se dio cuenta cuando aquella mujer agarró la pistola y le dijo, te vieron en no sé dónde. ¡Pah! Hizo fue un movimiento que hizo y ¿cómo se llama eso? La bala pasó rozando por aquí, por el pelo. ¿Por qué? Porque hay gente que guarda y dicen por ahí que esos son los más peligrosos. Alguien dijo por ahí un dicho, perro que ladra no muerde. Y yo siempre he dicho que yo soy de las que ladro. Yo no muerdo. Pero hay gente que no ladra, téngale cuidado. Amén. Siguiente lámina. Las personas que se enojan con facilidad, los que los psicólogos denominan baja tolerancia a la frustración, ellos sienten que no deberían estar sujetos a la frustración, irritación y a los inconvenientes. No pueden tomar las cosas con calma y se enfurecen, sobre todo si la situación parece de alguna manera injusta. Por ejemplo, cuando se les corrige por un error de poca importancia. O aquellos hombres que dicen, o aquellas mujeres, ya me lo dijiste una vez, por favor no me lo repitas. No, pero es que no me lo repitas, por favor. Pero déjame explicarte, ya te dije. Dan la vuelta y se van. ¿Por qué no quieren que se les repita? Y hay otros que te piden que repitas y tú dices, ya te lo dije una vez. Pero es que dímelo porque no te oí, ya te lo dije una vez, no voy a hablar más. Entonces viene el problema. Siguiente lámina. Estamos aquí, mano Miguelito. Siguiente lámina. ¿Cuál es la causa de que estas personas sean así? ¿Cuál es la causa?
¿Por qué estas personas son así? Dicen unas que son sanguíneos y otras dicen que son de pura sangre. ¿Cuántos han visto esos caballos de carrera? ¡Ja! Una belleza de caballos, ¿verdad? ¿Por qué le dicen pura sangre? Dicen que los animales, cuando empieza la carrera, ¡pucum, pucum, pucum!, esos animales corren y siempre ganan, porque son de pura sangre. Pues déjeme decirle que en la vida humana también hay gente de pura sangre. Y la pregunta es, ¿por qué se enojan así? Bueno, son sanguíneos, de pura sangre. Dice que hay varios factores. Oiga bien, varios factores. Puede ser de orden genético o fisiológico. La mamá fue así, el tío fue así y lo heredaron. A mí, mire, a mí me crucificaron con un dicho que siempre decían: ay no, es que salió igualita la tía Poti. Y yo sentía que hervía en la sangre cuando me comparaban con la tía. Me hervía la sangre porque no quería que me compararan con nadie, pero ese título me quedó hasta el día de hoy. Se parece a la tía Poti. Porque se cree que se hereda, que es algo genético. Y también puede ser de origen, dice, fisiológico. Algunos niños nacen irritables y sensibles. ¿Cuánto han visto ustedes a un niño que porque no le traen el babero hasta se estiran así de... y usted los ve rojos y solamente tienen 6 meses? Ya lo traen. O hay niños que usted los tiene en la hamaca y hay de usted si lo para. Cuando usted para, ¡ay! Aquellos gritos. Mire que esos 3 hijos míos son gallos giros, les digo yo. Son de pura sangre esos hijos míos. A Josué David en San Diego, California, había que subirlo en el carro para que se durmiera. Porque nomás sentía que el carro se paraba y eran unos gritos los que pegaba Josué David. Entonces, hay niños irritables, niños que nacen así, desde edad temprana. Otra es la manera como se enseña a lidiar el enojo. Oiga bien lo que estamos hablando acá. Mire, esto es muy importante. Dice, es la manera como le enseñamos nosotros a nuestros hijos a lidiar con los problemas o con el enojo. Dice que es algo negativo. A muchos no se les enseña que está bien expresar esa ansiedad, expresar esa depresión que tienen o esas emociones que tienen, pero que no está bien expresar el enojo. Hay veces que usted ve a los niños que y llorando, y que le decimos nosotros a nuestros hijos: deje de llorar, que los hombres no lloran, hombre, cállese, que se calle, le digo, usted es un varoncito, un hombre, no debe de llorar. Y a la fuerza queremos que el pobre muchachito no llore y está muriéndose el hombrecito chiquito por expresar sus sentimientos. Y no les enseñamos a manejar esta situación a nuestros hijos. Siempre creemos que es incorrecto que ellos lloren o que expresen sus sentimientos. Y sí que se quedó el dicho. Dicen que los hombres no pueden llorar, pero sí lloran. Claro que lloran. Y por eso hay muchos hombres que quieren llorar, pero no pueden porque les enseñaron que si lloran, eso es cuestión de debilidad. Y se tienen que ir a encerrar a un cuarto, solitos, encerrados a llorar, porque no pueden ser vistos, porque si se ven, son mal criticados. Entonces, le decimos no lloren. Entonces, como resultado, no aprendemos cómo a manejarlo y a canalizarlo constructivamente, Miguel. Ese es un problema. Como padre, yo hay veces que cuando mi hijo pasa algo, yo le digo a mis hijos: llore. Si se siente bien, llore. No se lo quede ahí, saque. Es necesario llorar. Tenemos que deliberar y sacar eso de nuestro corazón. Siguiente. ¿Cuál es la causa de que estas personas sean así? Estudios, ya dijimos un poquito, estudios han demostrado los antecedentes familiares. Estos desempeñan un papel importante. Generalmente las personas que se enojan con facilidad vienen de familias
problemáticas. Hello. Póngame atención. Porque como padres jugamos un papel muy importante en el carácter de nuestros hijos. La mayoría de las personas que se irritan, la mayoría de las personas que se enojan con facilidad, vienen de familias problemáticas. Yo era problemática porque la familia de donde yo venía era terrible. Usted tenía que hacerle así, ¿ve? Los platillos voladores, la chancleta. Lógicamente, nuestro pastor Josué Bonilla venía de una familia preciosa, hijo de 2 pastores, donde el mismo pastor nos dice que nunca vio un problema. El pastor Josué dice que nunca vio a su papá y a su mamá pelear. Prácticamente me entregaron a un hombre, ay Dios mío, un alma de Dios. Cae en las garras de una mujer que lo que le habían enseñado era pelear al combate, de no te dejes. ¿Ok? Una niña que se tenía que defender, una niña que era la última y le caían los grandes encima y salía yo en defensa. Cada uno tiene una cicatriz mía, porque aprendí a defenderme. Me decían la rebelde, la potranca, la chúcara. ¿Pero por qué era así? Porque venía de una familia problemática, donde miraba las injusticias, donde habían cosas que no me gustaban, y me fui volviendo rebelde, rebelde y rebelde. Y siempre le decía a mi madre, ¿por qué te dejas? No te dejes. Y decía que cuando era grande, siempre dije así, ya gracias a Dios no tengo esa frase, pero siempre decía que el día que yo me casara y había un hombre que me pusiera la mano encima, ese día ese hombre no se levantaba ni respiraba. Yo decía, ese hombre lo mato. Que me toque un pelo, yo lo mato. Porque era una guerrillera. Pero simple y sencillamente porque era de una familia problemática. Tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. Deja que Cristo tome el control de tu familia. Deja que Cristo sea el que lleve el timón de tu casa. Deja que sea Dios que controle todo en tu hogar, para que no seas una persona que cree niños con problemas de carácter y de actitudes, porque por culpa nuestra ellos son como son. A veces comparamos mucho a nuestros hijos. La comparación no es buena. Cada quien tiene su identidad. Cada quien tiene lo que va a hacer. No lo compares con menganito ni con julanito. Él es él. No hay otra copia, ni las huellas de nuestros dedos son iguales. No hay nadie que se parezca en el mundo entero. Oiga bien, Dios nos hizo y rompió el molde. Entonces no compares a tus hijos. También cuando son caóticos y sin capacidad para la comunicación emocional. Gente que no puede comunicarse. Gente que tiene que pelear para comunicarse. Y lo primero que dice, contigo no se puede hablar. Bueno, si no se puede hablar, entonces no hablemos. Y empieza la guerra otra vez. Entonces, los niños se crean con una autodefensa. La pregunta ¿es autodefensa? ¿Es genético? Lo que yo podría decir es que aunque sea genético, si le enseñamos a nuestros hijos a manejar el carácter, a manejar las situaciones, podremos lograr algo. Y si le enseñamos en casa que los problemas se solucionan de diferente manera y no peleando, podríamos modificar el carácter de nuestros hijos. ¿Y cómo lo sé? Bien sencillo. Este es el día de hoy que si el pastor Josué hubiera sido creado en una familia problemática, me hubiera dado uno de estos bien grandes, de un solo golpe. Quizás hasta me hubiera desaparecido del planeta Tierra. Pero ese hombre, ¿cómo me soportó? Un alma de Dios. Yo era grito, pataleos. Y el hombre manso. ¿Por qué? Porque venía de una familia mansa. Pero me hubiera encontrado yo con otro gallo giro. Me
Me hubiera encontrado yo con otro igual a mí, nos matamos los dos. Siguiente, hermano Miguel. No sé qué hubiera pasado. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú te das a rienda suelta a la pelea, le estás dando lugar al enemigo. Cuando tú te enojas y dejas que ese enojo dure hasta el día siguiente, le estás dando lugar al enemigo. Tu responsabilidad, la tuya y la mía, es de que cuando nos peleamos, lleguemos a cama y nos arreglemos. Hablando primeramente, porque yo siempre he dicho a los hombres: no toque a una mujer si no ha hablado con ella primero. Ay, padre. Porque si usted toca a una mujer sin haber hablado, le va a resultar un potro en la cama, o sea, un chúcaro. Ni se atreva a tocarla. Porque la mujer va por el oído. Lo que tú le digas al oído. Ella quiere comunicación. Ella quiere resolver el problema. Ella quiere que le digas: esto no volverá a ocurrir. Ella quiere que tú le digas: perdóname, mi amor. Ella quiere que le digas: ¿por qué lo hiciste? Abre la boca y dile. Porque entonces no pretendas que haya algo en la cama si no hablas con ella primero. Dice: airaos, pero no pequéis. Estuvo bien que tiraste el plato en el piso. Vaya, no es lo que queremos, pero por ira lo tiraste. Reconócelo y dile a tu esposo o a tu esposa: perdóname. Perdóname por lo que hice. Sé que no estuvo bien haber tirado ese plato. La verdad que me exalté. Porque cuando nosotros pedimos perdón, todo cambia. Todo cambia. La mujer lo único que quiere oír es que metí las 4, te fallé, I'm sorry. Yo le digo a los hombres, es que están, mire, dicen que la mujer hay que usar un manual gigante para entenderla. La mujer es complicada, ni ella misma se entiende. Pero es tan fácil de manejarla con una sola palabra. ¿A cuántos le conté cómo doman a las bestias? A los caballos, a los del monte, a los ¿cómo le dicen? A los caballos salvajes. ¿Usted sabe cómo lo manejan? ¿Cómo los mansan? No solamente subirse y tratar de no caerse hasta domarlo. Hay un sistema. Levante la mano quien lo conoce. Levante la mano quien conoce el sistema de cómo domar a un caballo salvaje. ¡Ninguno! ¿Ah? Con el freno, algunos usan eso, pero hay uno bien efectivo. Y yo se los he contado, lo que pasa es que no se acuerdan. Le amarran un asna, un burro al lado. Lo atan y lo atan a la par del otro. Recuerde que al burro nadie le saca carrera. El burro va caminando y el burro sabe que en el ¿cómo se llama ese? Donde lo guardan, ¿cómo se llama? El establo. El burro sabe que el establo está allá y que ahí tiene su pasto. Y él tiene hambre y él tiene que llegar a su pasto. Entonces aquel caballo chúcaro está y el burro va caminando a su dirección. Él sabe que tiene que llegar acá. Así se revuelque y se desvane ahí en lo chúcaro que está. El burro sigue su camino y se detiene cuando aquel se revuelve y espera que se termine el revoltijo y él sigue su destino. Cuando ese burro llega al establo, déjeme decirle que casi el 98% el caballo queda pero bien cansado, que no tiene de otra que llegar al establo con el burro ya domesticado. Necesitamos un recesivo y un dominante. Necesitamos un negativo y un positivo para que la batería arranque. Necesitamos un calmado, uno que entienda, uno que comprenda, porque dos violentos no pueden llegar a tener una vida saludable. El burro es el tranquilo y tenemos al caballo salvaje. ¿Quién es el que logra domar a quién? El burro, el tranquilo.
Entonces, que usted cuando vea que su pareja está que revienta de enojo, usted dígale, pues, mira, si te querés pelear, conmigo no vas a pelear. Se necesitan dos para pelear, y esta que está aquí no quiere pelear, así que pelea solo. Te das la vuelta y te vas. Esa persona no va a tener de otra que calmarse. Amén. Siguiente lámina, esta es. Dice, castiga a Dios. Castiga a Dios. Para los que me están viendo en Facebook, para los que siempre han dicho que Dios no castiga. Bueno, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, del 11 a 12, los que están anotando: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre a quien quiere. ¿Estás oyendo eso? El padre a quien ama castiga. Siempre nos va a dar nuestra riadita. Hay mucha gente que termina viniendo a los pies del Señor quebrantado porque Dios ha tenido que traerlos. Dice la palabra del Señor que nadie puede arrebatarle a Dios sus ovejas. Dice, son mías y nadie puede arrebatarlas de mi mano, dice el Señor. Entonces, aunque te vayas como de esos cabritos que andan en los cerros, Él te va a traer. No te voy a decir cómo, pero te va a traer. Y yo siempre digo a la gente, vente tú mismo solito por tu cuenta antes de que te vaya a traer, porque si te trae Él, agárrate, porque te va a traer de una forma que te va a doler. Porque así como cuando nuestros padres nos castigan, así nos duele cuando Papá Dios nos reprende. Amén. Siguiente lámina. El castigo de Dios, Mateo 5:22. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca, o sea, vil, a su hermano, será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno. Usted no quiere ir al infierno, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? No queremos ir al infierno. Dice la Biblia que el que diga que ama a Dios y no ama a su hermano, a quien mira, dice que ama a Dios a quien no ve, y no ama a su hermano a quien mira, el tal es un mentiroso y tendrá un castigo. Entonces, yo siempre le digo a las parejas, tú te lo buscaste. Ese fue el hombre que tú escogiste, esa es la mujer que tú escogiste. ¿Por qué te quejas ahora? Ay, no, es que pastora cambió. ¿Y por qué cambiaría? Por algo cambió. No cambió de la nada, cambió por algo. Entonces, ¿qué sucede? Así como Dios, ¿verdad?, transforma la vida de cada uno de los que estamos aquí, así Dios transforma la vida de los neurasténicos, de los lunáticos, de los que son enojadísimos. Dios los puede cambiar. Mírenme a mí aquí. No es como dijo Pedro que lo he alcanzado todo, ¿no? Si de vez en cuando me pego mis enojaditas, pero aprendí a decir perdón, aprendí a decir I'm sorry, aprendí a controlarme, aprendí a contar hasta 10. Aprendí a aceptar a los demás como son. ¿Usted cree que no? Hay veces no me dan ganas de agarrar un par de miembros y traerlos a la oreja aquí al altar aquí. Pues si ganas no me sobran. Pero solo respiro profundo y le digo, Señor, tú me los diste, por algo me los diste. Ayúdame a procesarlos. Ayúdame a enseñarles, amén. Y trato de ser amorosa, misericordiosa y una mujer que entiende y que trata por todos los medios de comprenderlos a todos. Pero eso solo Dios lo puede hacer, amén. Siguiente. Lucas 12, 47, 48. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga bien, no. Yo creo que lo tengo que volver a repetir, ¿verdad que sí? Dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor. O sea, este sabe la voluntad de Dios.
y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad. Dice aquí que recibirá muchos azotes. ¿Por qué va a recibir muchos azotes? Porque sabe la voluntad de Dios y no hizo absolutamente nada. Y dice la palabra: pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, como les dije el otro día, Dios no puede llamarte culpable si tú eres inocente. Hay gente que le ha faltado el respeto a sus pastores, pero es que no tenían conocimiento de la palabra. Ellos no sabían lo que podía causar el faltarle respeto a un pastor. Y hay gente que hasta le ha dado puños a los pastores. Y yo estoy segura que Dios no se los va a tomar en cuenta, porque es que ellos no sabían la palabra. Pero una vez que viene la palabra a tu vida y te das cuenta que tú tienes que honrar a tus pastores, amarlos y respetarlos, ya no se te toma como inocente, porque ya tienes el conocimiento. Por eso dice que el que no sabía, el que cometió errores sin saberlo, no tendrá castigo, será azotado poco. Quizás Dios lo va a reprender de una u otra manera, pero no va a recibir muchos azotes como el que tenía conocimiento. A todo el que se le haya dado mucho se le demandará, y al que mucho lo han confiado, más él exigirán. Hay otra versión que lo explica de diferente manera, pero te está diciendo que al que Dios le ha dado muchos talentos y muchos dones y no los ejerce, a ese le va a demandar. Amén. Siguiente, hermano. Lucas 12, 47, 48 o siguiente. Mano Miguelito. Ok, lo voy a leer acá. Dice Lucas 12:48. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea, eres bienaventurado por ese castigo. ¿Qué es lo que pasa con los hijos que somos bien terquitos y nos pasan castigando? Nos volvemos hombres de bienes. Yo les contaba a ustedes cómo mi madre me castigaba. Vaya a ver usted cómo dejo yo el baño, a ver si dejo alguna ropa interior en el baño. No, porque yo siempre les conté a ustedes la forma severa como mi mamá nos castigaba cuando nosotros dejábamos una ropa interior en el baño. Así toda mojada y toda llena de moho ahí tirada en el baño, nos lo daba en la cara y nos lo restregaba en la cara. Y miren, yo no sé si les he contado a ustedes, pero cuando andábamos peleando mucho con mi hermana, mi mamá no agarraba la faja. ¿Sabe qué hacía? Nos quitaba la ropa y nos echaba sal desde la colita hasta aquí al cuello. Y agarraba un cincho. Hágale cuenta y caso que tengo un cincho en la mano. Y entonces mi mamá decía, como pasábamos peleando, ¿no? Y ya la teníamos cansada, entonces decía mi mamá: vaya, lámbele desde la colita hasta el cuello. Y nosotros solo nos quedamos viendo. Hágalo ahora, porque si no lo hace, le va a caer la faja. Y no, mami, que no. ¿Qué quieres? ¿Que te dé uno bien dado o lamberle la espalda? Y como ya sabíamos que daba duro, nos restaba mejor lamberle la espalda a la hermana. Y me acuerdo que cuando yo empezaba a lamber, ni había llegado ni a la colita, cuando tiraba la vomitada. Y entonces cuando vomitaba, ahí me caía el fajazo. Porque creía que tal vez yo estaba haciéndolo de mentira. Pero entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que decirte a ti que los castigos de mi madre me sirvieron. No es esa la manera correcta. Para aquí en Estados Unidos es prohibido pegarle a un niño, pero por eso nuestra generación está dañada completamente. Vemos niños malcriados. Vemos muchachos que se están desarrollando de una manera que no dicen ni buenos días. Usted sabe lo que me pasaba a mí por no decir buenos días a mi abuela. Cuando yo decía, abuela, entraba a la casa y yo no decía buenos días. ¿Sabe qué sucedía conmigo? Me agarraban de estos vellitos de aquí, ¿ves? Y mi abuelita, tal vez yo ni me fijaba ni me preocupaba de nada cuando sentía la manito de mi abuela que me agarraba de aquí y me jalaba. Ay, abuelita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Abuelita. Y mi abuelita me jalaba de aquí. Y le digo, ¿por qué me haces eso, abuelita? Mis buenos días. A ver. Se dice buenos días cuando entra a algún lugar. Se dice permiso. Te voy a dar duro cada vez que nos saludas cuando entras por la puerta.
Pero hoy ni le decimos nada a nuestros hijos. Entran por ahí, ni saludan y nosotros somos los culpables que sean malcriados, porque no los corregimos. Amén. Entonces Dios nos corrige porque nos ama y va a ser de nosotros grandes líderes, va a ser grandes mujeres. Gloria al Señor. También dice la palabra en Deuteronomio 8:5: por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. Y 2 de Samuel 7:14 dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Oiga bien, qué tremendo. Por eso dice la Biblia: bienaventurados. También dice Levíticos 10 del 1 al 3: Nadab y Abiú. Nadab y Abiú hicieron que Jehová Dios se molestara con ellos. Según dicen los expertos, los eruditos, era de que Dios, según Levíticos capítulo 10 del 3 en adelante, habla de que era estatuto perpetuo de que los levitas, los que participaban en el altar, no tomaran vino. Y dicen que Nadab y Abiú se emborracharon, y por haberse emborrachado violaron a la palabra que Dios les había dado. Y dice que se emborracharon y prendieron fuego extraño en el altar, y se encendió el Señor, se enojó con ira. Y dice que Nadab y Abiú cayeron muertos instantáneamente por la ira del Señor. Otra explicación que les había dado Dios a los levitas es de que nadie podía tocar el arca, solamente los levitas, nadie más podía. Cuando Dios decía esto se debe hacer así, así se tenía que hacer, porque el que no lo hacía como él decía, venía el castigo repentino. Y dicen de que ya se le había tenido en claro que solamente los levitas podían tocar el arpa. ¿Y qué pasó? En un movimiento, Usa de buena manera, creyendo que se iba a caer el arca, de muy buena intención, corrió a detenerla para que no se cayera. Y dice que instantáneamente murió al suelo, porque dice que Dios se enojó. Dios, ¿usted cree que en el día de hoy no se enoja? ¿Usted cree que Dios no se enoja? Y a veces decimos nosotros: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? En una predicación que les di a conocer los tipos de cristianos. ¿Se acuerda que les dije que hay cristianos de piedra, hay cristianos de hierro, hay cristianos de barro? Los de barro son aquellos que se manejan fácilmente, que te obedecen, tú les enseñas y te hacen caso. Pero los hermanos de hierro, así los metas en fuego y con un martillo le das para que hagan reforma. Es porque son testarudos. Tú les enseñas y no entienden. Entonces Dios los trata con severidad hasta formarlos como Él quiere formarlos. Porque hay que meterlos en fuego y darles con el martillo duro. Y ahí los ves: ay, hermana, en pruebas. Pasan en pruebas todo el tiempo, porque no entienden. Dice la palabra del Señor en Levíticos 10:1-3: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, hijos de los pastores, en otras palabras. Nadab y Abiú eran hijos de los líderes, eran los hijos de los sacerdotes. Oiga bien, dice: hijos de Aarón tomaron sus respectivos incensarios, y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él no les había ordenado. Si una cosa le molestaba a Dios, es que el hombre haga siempre lo que no se le manda hacer. Dice que no se les había ordenado, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se le acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Aarón guardó silicio, porque Dios le dijo: ay de ti si derramas lágrimas por esos dos hijos tuyos. Ay de ti si rasgas tus vestidos. Ay de ti. Aarón tuvo que obedecer.
no se le permitió derramar ni una lágrima. Y es que Dios, la enseñanza que nos está dando, que por gente rebelde, por gente insensata, no se debe llorar. Hay pastores que usted ve, y esto para los pastores que me están viendo, hay pastores que se ponen a llorar porque un miembro se les fue. Llórelo si cayó en pecado y se fue al mundo, y usted tiene que traerlo. Llore por ella y sea como el Señor Jesucristo, que dejó a las 99 y se fue a buscar a la pobre pecadora perdida. Porque hay hermanos que son débiles, pecan. Pues por eso hay que ir a correr, por eso hay que ir a buscar. Pero por un rebelde que falta el respeto a un pastor, por un hombre o una mujer que se le planta a un siervo de Dios, que le grita, lo ofende, lo maltrata y le dice malas palabras o lo golpea, por esos no se sale ni a la esquina a buscarlos. Eso es lo que le está diciendo Dios a Aarón. Son tus hijos, Aarón, pero cometieron un error. Actuaron a sabiendas que nadie podía encender el fuego en el altar, solo yo, parafraseando la Biblia. Y por haber desobedecido, por haber hecho ese acto que no tenían que hacerlo, cuidadito lloras, Aarón. Cuidadito guarda silicio, Aarón. Léalo, Levíticos capítulo 10, ahí lo va a ver bien claro las instrucciones que Dios le da. Cuidadito guardas luto, porque Dios no iba a permitir que por desobedientes, por muchachos malcriados que hicieron algo que no tenían que hacer, tuvieran que hacerle honores. Hay gente que se va y hay pastores que van y corren y lo buscan y ya les faltaron el respeto, los maltrataron. Y allá van detrás. Yo siempre digo, los amo como a nadie. Y el día que se vayan me va a doler hasta lo más profundo de mi ser. Pero si se me fue por malcriado, yo lo siento mucho, pero yo aprendí la lección. Y entendí que hay unos están de paso, otros están para bendecirnos de una u otra manera, otros están para traer a otros. Traen a otro y se van. Y hay otros que van a estar con nosotros hasta que nosotros muramos. Eso está claro. El que se va es porque nunca perteneció a tu redil. Y por eso tienes que amarlos. Pastores, nunca guarde rencor por alguien que se va. Ámelos, bendiga a los que se vayan tranquilos. Porque no puedes tener a alguien a la fuerza. Ni los zapatos son buenos a la fuerza. Imagínense tratar de ponerse un zapato a la fuerza. Imposible. Sea feliz con quien tiene al lado, sea feliz con quien participa, sea feliz con el que viene en la iglesia, porque ese viene porque está feliz con usted. Pero por un rebelde, nunca vaya a buscarlo. Vemos ahí el enojo de Dios. También tenemos Números 11 del 1 al 3. Dice Número 11 del 1 al 3: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió sobre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés: Moisés, Moisés. Y dice la palabra: Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. También tenemos otro texto en Romanos 1:18 que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticias resisten la verdad. Dios se enoja con aquellas personas que detienen su verdad. Esa gente que no quiere dejar que se ore en las escuelas, la ira de Dios se manifiesta en ellos. Esos padres que no quieren dejar que sus hijos busquen de Dios, prefieren que vayan a una disco, una discoteca, o que vayan al mundo, pero que no vayan a una iglesia. Hay gente que no permite que la palabra de Dios sea difundida. La ira de Dios se revela contra esta gente. Dios se enoja contra esta gente. Isaías 13:11: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Dios se enoja.
Dios se enoja con esta gente arrogante. Dios se enoja con esta gente. Por eso esos suben bien arriba y el golpe, dicen que entre más arrogante el golpe más duro. Porque Dios los humilla. Dice que el Señor al humilde, ¿qué hace el Señor con el humilde? ¿Cómo no oí? Los exalta. Y al altivo lo ve de lejos. Pero la arrogancia es castigada por Dios. Recuerde, vuelvo y repito, dice que el día del Señor, la ira del Señor, cuando venga el Señor nuevamente, dice que va a lanzar a muchos al lago de fuego. Es porque está enojado, porque le dio mucha oportunidad, porque te enseñó que no había castigo para aquel que aceptara a Cristo. Pero muchos no quieren aceptar al Señor. Entonces el castigo de Dios, la ira de Dios caerá sobre ellos. Quiero anunciarte que Dios castiga. Ese es el mensaje que quiero darte. Dios no quiere que nadie se pierda. Lo encuentras en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Pero se va a enojar con aquellos que desprecian su palabra. Se va a molestar contra aquellos que no anhelan buscar de Él. Dice su palabra en Isaías 13:11: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Si puedes agarrar el micrófono, por favor. Isaías 26:21. Porque he aquí, el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Dice la palabra: porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a toda carne, y serán muchos los muertos, dice el Señor. Aquel que creía que Dios no castiga, déjeme decirte que es grande en amor, porque Él espera, dice su palabra, que Él es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Efesios 5:6 dice: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor quiere que seamos obedientes. Colosenses 3:6: pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y hay muchos, pero no voy a leerlos todos. Voy a leerle uno más. Isaías 66:15: porque he aquí, el Señor vendrá en fuego y con carros como torbellinos, para descargar su furor, su ira y su reprensión con llamas de fuego. Si me das otro micrófono, porque no está muy fuerte, mi voz es fuerte y el micrófono es fuerte. Si se da cuenta, con ira, con furor. Gloria a Jesús. Él no quiere enojarse contigo. Él no quiere enojarse con nadie. Pero dice que su furor caerá contra todos aquellos que despreciaron a ese Mesías. La ira caerá sobre todo aquel que desobedece su palabra, que no quiere entender, que no recibe el llamado, que no quiere entender nada acerca de quién es Él y lo que Él quiere para nosotros. También Jesús se enojó. Hay muchos textos, tengo muchos, y estos solamente son una parte, pero hay más. Controla ese enojo. El Señor Jesucristo también en varias ocasiones se molestó. Jesucristo se enojó demasiado cuando estaban vendiendo dentro del altar. Tremenda enseñanza. Dice que con un látigo empezó a darle ahí para un lado y para otro. Inclusive con los pies, según han hecho hasta películas, con el pie le dio vuelta a las mesas. Si hubiéramos visto a Jesús en este tiempo,
muchos lo hubieran descomulgado. Me acuerdo un pastor que yo misma presencié cuando el pastor se enojó con los músicos porque habían encerrado los instrumentos en un cuarto y no habían abierto la puerta de los instrumentos que tenían que sacar para que pudieran ensayar. A la persona que se le encomendó no fue a abrir la puerta, y yo nunca había visto un pastor enojado como ese. Él dijo: ¿qué pasó? ¿No abrieron la puerta? Y nosotros decimos: no. Y vino ese pastor, le pegó una patada, pero con una ira a aquella puerta, que yo quedé: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Nunca en mi vida había visto un pastor tan enojado. Y entonces me hizo memoria lo que hizo Cristo en el templo cuando lo habían hecho cueva de ladrones. ¿Te puedes enojar? Sí. Jesucristo se indignó más de una vez con los discípulos. Les decía el domingo pasado, se indignó con los discípulos cuando no pudieron liberar el espíritu de lunático. Porque los que son lunáticos tienen un espíritu y malo. Se transforman. Solo va bajando el sol y se transforman. No, nadie se puede acercar a determinada hora porque está amargado. Son lunáticos, es un mal espíritu y hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Con todo el mundo se molestan. Y hay unos que son violentos a determinada hora. Esos discípulos fueron a sacar ese mal espíritu lunático de ese hombre y vinieron con la cola entre las piernas porque no pudieron sacar ese mal espíritu. Y dice la palabra que Jesús se indignó, se enojó con los discípulos y dijo: ¿hasta cuándo van a aprender? Y así pasa en las congregaciones. No aprenden muchos. Usted enseña y no aprenden. Y uno dice: ¿hasta cuándo van a aprender? ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Voy a terminar con esto, creo yo. ¿Hasta cuándo van a aprender esto? Este espíritu lunático, este espíritu enojón, este espíritu delicado solo sale con ayuno y oración. Y ustedes se fueron sin ayunar. En otras palabras, ¿no? Parafraseando la Biblia. Ese mal genio que tienes, ese mal genio que tenemos, solo sale con ayuno y oración. Usted, si me conoce antes y me conoce ahora, se asusta. El único que puede dar testimonio de eso es mi esposo, y ya se los ha dicho. Solo Dios pudo cambiar a esta mujer. Solo Dios puede cambiarte ese carácter que está agrumando a esa esposa, que está agrumando a ese esposo. Ese esposo se te va a ir porque ya no te soporta. Tienes que cambiar, tienes que venir al altar, hacer ayuno y oración para que se te vaya ese mal espíritu de enojo, ese espíritu lunático que te cargas. Solo Dios puede hacer un milagro. Proverbios 16:32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Tiene que aprender a dominar su espíritu de enojo. ¿Me estoy oyendo? Tiene que controlarlo. Efesios 4:26. Airaos pero no pequéis. Proverbios 14. Échale agüita. Proverbios 14:29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necesidad. Santiago 1:20. Pues la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. Pues la ira del hombre no habrá la justicia de Dios. Efesios 4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, malignicencia, así como toda malicia. Pídele a Dios
Si eres hijo de Dios y estás en esta iglesia, no te olvides que tenemos los frutos del Espíritu. Y dentro de los frutos del Espíritu está el espíritu de mansedumbre. Está el del amor y el de dominio propio. Detente. Háblale a ese hombre fuerte. Detente, ¿qué vas a hacer? Respira profundo y detente. Salte a caminar, detente y busca la presencia del Señor. Arrodíate cuando sientas que vas a hacer algo que va a lastimar a alguien. Y pídele al Señor los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre. Quiere decir que los que son cristianos, y no voy a decir entre comillas, porque la mayoría estamos en proceso de cambio, pero todo cristiano tiene que de los atrios pasar al lugar santo y del lugar santo pasar al lugar santísimo. Cuando llegas al lugar santísimo, todo te resbala. Te gritan y ya no te molesta. Te insultan y te da igual. Pero cuando todavía estás en los atrios y te enojas cuando alguien te habla mal, nosotros como pastores te tenemos paciencia porque sabemos que tú has llegado todavía a este nivel. Pero tú tienes que saber que si te sigues enojando es que todavía el fruto del Espíritu, de la mansedumbre, no ha llegado a tu vida. Y tienes que pedirlo. Tienes que pedirle a Dios que te cambie. Amén. Muy bien. Póngase de pie. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgáis a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzga a tu prójimo? ¿Quién eres tú para enojarte de esa manera con tu prójimo? No eres tú quien tiene la llave para transformar las vidas. Y grito no va a arreglar nunca nada, para ver quién grita más alto. Grita uno, grita el otro y nunca se van a entender. Necesitamos bajar la guardia y uno de las dos partes tiene que ser el recesivo. Esto cubre todo, las amistades, las parejas, entre hijos, entre hermanos. Siempre entender que uno es más espiritual que el otro y que para pelear se necesitan dos. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Contrólate. Si eres amargado y has venido a la iglesia, ya llevas 1 año, 2 años y sigues de amargado, te pido en el nombre de Jesús que ayunes, como dijo el Señor Jesucristo, porque ese género solo de esa forma sale. Dejemos de pelear, dejemos la ira y la contienda. Te vas a enfermar. Toda persona que pelea y pelea puede llegar a un estado de ansiedad, puede llegar a un estado de depresión, puede llegar a una enfermedad como la alta presión. Puedes desarrollar tumores en tu cuerpo porque son químicos los que se desatan en tu cuerpo. Y una de las hormonas más comunes que se desata en el enojo es la cortisol y la adrenalina. Y cuando se está todo el tiempo enojado, esas hormonas corren tu cuerpo y desencadenan enfermedades terribles. No puedes seguir así. No puedes seguir enojándote. Jesucristo se enojó, pero nunca permitió que ese enojo permaneciera todo el tiempo en su ser. Él nos enseñó, Él nos educó y se impacientó muchas veces. Pero venía luego el amor y la enseñanza y nos daba siempre una lección.
Enójate, pero no al grado que cometas una locura. No te voy a pedir que pases al frente porque sé que estamos en medio de la pandemia todavía y necesitamos distancia, pero ahí donde estás, cierra tus ojos, y si este es tu problema, quiero que hoy lo entregues al Señor. No sin antes preguntarle a la congregación, mientras todos tienen sus ojos cerrados, si hay alguien que quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Quiero decirte a ti que nos visita, que nuestro Dios es especialista en imposibles. Él es el único que puede transformar. Él es el único que puede cambiar tu carácter. Él es el único que puede hacer que las cosas que no se pueden cambiar, cambien. Por esa razón, si hay algo en tu vida que hay que cambiar, levanta tu mano. Yo simplemente desde aquí voy a orar por ti. Todos estamos con los ojos cerrados intercediendo. Levante la mano si quieres ser una persona transformada y renovada por el poder de Dios. Y no se preocupe por mañana, porque muchos dicen, ay, ¿y si mañana vuelvo a caer? ¿Y si mañana vuelvo a fallar? ¿Y si mañana me vuelvo a enojar? No te preocupes, que Él se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Por eso no tengas miedo de dar el primer paso. ¿Por qué? Porque Dios va contigo. Él va a enseñarte. Él va a caminar contigo. Él te va a decir lo que debes hacer. Así que si tienes la libertad para hacerlo y decirle, Señor, yo te recibo, yo quiero aceptarte, levanta tu mano. Si quieres reconciliar con Dios, levanta tu mano y vuelve a empezar. Escuchaste que la ira de Dios va a caer sobre los hijos de desobediencia, a los hijos que en un momento estuvieron, pero no tuvieron realmente un encuentro personal con Él. No nacieron verdaderamente de nuevo. El que nace de nuevo busca a papá, se levanta y vuelve a empezar. Esos son los hijos de Dios. Son como el hijo pródigo que se van, pero luego reconocen que fallaron, que tomaron malas decisiones y vuelven a papá. Y dice, aquí estoy, Señor, ayúdame, Padre. ¿Eres tú uno de esos? Levanta tu mano y no tengas miedo. Y vuelve a empezar de nuevo. El que quiera aceptar a Cristo, este es el momento. Este es el momento aceptable. Mañana podrá ser demasiado tarde. El tiempo es hoy. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal? Solo levanta tu mano y entenderé desde aquí que formarás desde a partir de ahora un hijo, una hija, parte de la familia del Señor. Porque la Biblia habla bien claro que hijo es aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal. Porque con el corazón, Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, que si confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor y reconocieres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Pero tienes que levantar la mano y decirlo, porque ser hijo es un privilegio. La palabra de Dios nos habla bien claro de que en San Juan capítulo 3 verso 42, que el que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Lo encuentra en San Juan capítulo 3 42. Si quieres ser hijo de Dios, necesitas levantar tu mano y decirle, yo quiero ser hijo de Dios. Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo de otra persona y no de Él. Si no hay nadie, voy a orar por el carácter. Voy a orar por aquellos que quieren el cambio pero no se deciden. Por aquellos que quieren ser otros pero no saben cómo. Voy a orar por ustedes. Señor Jesús, en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por todos los que vinieron en este día, Señor. Bendice sus vidas. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara. Tu palabra es perfecta. Tu palabra nos ha enseñado en el día de hoy
que solo tú, solamente tú, oh Dios Todopoderoso, puede transformar las vidas. Nos has enseñado que podemos enojarnos, pero no al grado de pecar. Te pido que nos ayudes a controlar el temperamento. Te pido, oh Dios, que nos ayudes a controlar nuestra vida. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que tomes control de nuestro ser y que los frutos del Espíritu, oh Padre mío, gobiernen todo nuestro ser. Te pido que el espíritu de la mansedumbre esté, Señor, plasmado aquí adentro de nosotros y se pueda exteriorizar con nuestros actos. Señor Jesús, gracias. Gracias por todo lo que tú haces, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Nos vamos de este lugar, pero tú vas con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, bendice los alimentos en la parte de abajo. Bendice a las personas que con tanto amor, mi Jesús, elaboraron ese refrigerio, Señor. Bendice sus vidas y dales más. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ya sabe, el saludo con la mano en el pecho. Dios te bendiga. Amén. Distancia. Póngase su máscara. Y en la parte de abajo los espero para que tomemos un cafecito juntos.